¿Alguna vez has llegado a casa después de un largo día, no solo con el cuerpo agotado, sino con el alma pesada? ¿Sientes a veces un vacío que no logras explicar, una inquietud sorda que ni el ruido del mundo ni las distracciones pasajeras pueden acallar? No estás solo en esta búsqueda, no estás sola en esta fatiga. Este sentimiento, esa profunda sed de paz, es una de las llamadas más urgentes y directas que Dios envía a tu corazón. Y hoy, te pido que no la ignores, porque podrías estar a un paso de descubrir una verdad que transformará tu vida por completo. Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia y maestra de la vida espiritual, nos dejó una advertencia tan urgente como esperanzadora: a menudo las más grandes bendiciones de Dios no se anuncian con trompetas celestiales, sino que se esconden silenciosamente en nuestro propio hogar, en los rincones más cotidianos de nuestra existencia, esperando ser descubiertas. La santa nos enseñó que si tienes ciertas cosas en tu casa, en tu vida, en tu corazón, has sido bendecido sin siquiera saberlo. Este no es un mensaje para ser escuchado mañana. La urgencia radica en que cada día que pasas sin reconocer estas bendiciones es un día más viviendo en una pobreza espiritual innecesaria, mientras el tesoro está a tu alcance. Hoy, vamos a abrir ese cofre. Te revelaré las 6 cosas que, según la sabiduría de Santa Teresa, son señales inequívocas de que la gracia de Dios ya mora contigo, de que tu casa no es solo una estructura de ladrillos, sino un verdadero santuario bendecido. Y la primera de estas señales, la más sorprendente, se encuentra precisamente en esa sensación de vacío y cansancio que quizás sientes ahora mismo. Antes de desvelar este primer misterio, quiero invitarte a un pequeño acto de fe. Si has sentido esa llamada, si anhelas encontrar la paz en medio del caos, y descubrir la presencia de Dios en tu vida, escribe ahora mismo en los comentarios: Señor, guíame. No es solo una frase, es una oración, una declaración de que abres tu corazón para recibir esta enseñanza. Al escribir Señor, guíame, te unes a una comunidad de almas que, como tú, buscan la luz. Es el primer paso para permitir que esta verdad eche raíces en tu espíritu y comience a dar frutos de paz y consuelo. Hazlo ahora y prepara tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar puede ser la respuesta que llevas tanto tiempo esperando. Imagina por un momento tu alma como una vasija. Cada día, las preocupaciones del mundo, el trabajo, las responsabilidades familiares, las decepciones y los miedos, van dejando una capa de polvo y sedimento dentro de ella. Con el tiempo, esta vasija, creada para ser llenada con el agua viva de la gracia de Dios, se siente pesada, sucia, casi vacía de su propósito original. Ese peso, ese vacío, es lo que Santa Teresa identificaría no como una maldición, sino como la primera y más crucial señal de una bendición inminente. ¿Por qué? Porque un corazón que se siente vacío, es un corazón que tiene espacio para ser llenado por Dios. En nuestra sociedad moderna, se nos enseña a temer el vacío. Corremos a llenarlo con ruido, con posesiones, con entretenimiento, con cualquier cosa que nos distraiga de ese silencio interior. Pero la Santa de Ávila nos enseña una lección radicalmente opuesta. Ella, que exploró las profundidades del alma humana como pocos, entendió que el reconocimiento de nuestro propio vacío es el principio de la verdadera sabiduría y el umbral de la auténtica oración. Cuando te sientes espiritualmente exhausto, cuando reconoces que tus propias fuerzas no son suficientes, estás en la posición más fértil para la acción de Dios. Es un estado de humildad forzosa. Es el momento en que el alma, despojada de su orgullo y de su autosuficiencia, finalmente puede clamar desde lo más profundo, como el salmista: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Salmo 42:2. Esta sed, este anhelo doloroso, es en sí misma una gracia. Significa que tu espíritu no está muerto, está vivo y anhela su fuente. El verdadero peligro espiritual no es sentir el vacío, sino no sentir nada en absoluto. Es la apatía, la tibieza del alma que se ha acostumbrado a vivir sin Dios, la que nos debería aterrar. Pero si tú sientes ese hueco, si percibes esa falta de paz, da gracias a Dios,
porque esa sensación es la brújula de tu alma apuntando directamente hacia el norte, hacia él. Es la prueba de que fuiste creado para algo más grande que las satisfacciones efímeras de este mundo. Como nos recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica, el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. CIC 27 Tu cansancio espiritual no es una señal de que Dios te ha abandonado, es la señal de que tu corazón lo está buscando desesperadamente, y esa búsqueda es ya una respuesta a su llamada. Pensemos en la historia de Marta y María en el Evangelio de Lucas, Lucas 10 y 38, 42 Marta, afanada y preocupada por muchas cosas, representa nuestra tendencia a llenar la vida con actividades, incluso con buenas intenciones, hasta el punto del agotamiento. Se sentía abrumada, cansada, y probablemente frustrada. Su casa estaba llena de actividad, pero su corazón estaba vacío de la paz que anhelaba. María, en cambio, eligió sentarse a los pies del Señor. Eligió el silencio, la escucha, el reconocer su necesidad de la presencia de Jesús por encima de todo lo demás. Jesús no reprende a Marta por su servicio, sino por su ansiedad, por su incapacidad para reconocer dónde estaba la verdadera fuente de vida en ese momento. Tu hogar puede estar lleno de bendiciones materiales, pero si tu alma está ansiosa y cansada como la de Marta, es una señal de que necesitas detenerte, y como María, elegir la mejor parte. Ese sentimiento de agobio, es la invitación de Cristo a sentarte a sus pies. Santa Teresa, en su obra Camino de Perfección, nos habla de la oración de recogimiento. No es una técnica complicada reservada para monjes y monjas, sino un simple movimiento del corazón. Consiste en precisamente cuando te sientes más disperso y cansado, no huir hacia afuera, sino recogerte hacia adentro. Cerrar los ojos del cuerpo, para abrir los ojos del alma, y reconocer que el Rey, el Creador del universo, mora en el centro de tu castillo interior, en tu alma en gracia. Ese cansancio que sientes es la puerta de entrada a ese castillo, es el guardián que te dice, aquí fuera no encontrarás lo que buscas, entra. La bendición, por tanto, no es el cansancio en sí mismo, sino lo que éste revela tu profunda necesidad de Dios y la invitación constante de Él a encontrar descanso en su presencia. Es una bendición disfrazada de dificultad. Piensa en Ana, una joven madre de nuestra comunidad. Se sentía constantemente abrumada, entre el trabajo, el cuidado de sus 2 hijos pequeños y las responsabilidades del hogar. Llegaba a la noche sintiendo que no había hecho nada bien, con un profundo sentimiento de vacío y fracaso. Lloraba en silencio, preguntándose dónde estaba Dios en medio de su caótica rutina. Un día, escuchó una enseñanza sobre este mismo principio, que su agotamiento era una llamada. En lugar de encender la televisión para adormecer su mente, decidió tomar solo 5 minutos. Se sentó en el borde de su cama, en la oscuridad, y simplemente dijo, Señor, estoy tan cansada, no puedo más, si estás aquí ayúdame. No hubo una luz cegadora ni una voz audible, pero en ese silencio, al admitir su propio límite, sintió por primera vez en mucho tiempo una ola de paz. Se dio cuenta de que su vacío no era un abismo, sino un espacio que solo Dios podía llenar. A partir de ese día, ese pequeño ritual de 5 minutos se convirtió en su ancla. Su vida no se volvió menos ocupada, pero su corazón encontró un lugar de descanso. Su cansancio se convirtió en el recordatorio diario de su necesidad de Dios, y por tanto, en su bendición más preciada. Esta es la primera cosa que, si la tienes en casa, si la sientes en tu corazón, demuestra que has sido bendecido sin saberlo, un profundo sentimiento de vacío, de cansancio espiritual, un anhelo de algo más. No lo desprecies, no huyas de él. Acógelo como lo que es la primera campanada de Dios a la puerta de tu alma. Es la tierra arada, y lista para recibir la semilla de su gracia. Es la prueba de que no eres un ser meramente terrenal, sino un peregrino con sed de eternidad. Tu alma recuerda su hogar, y ese recuerdo se manifiesta como una santa insatisfacción con todo lo que no es Dios. La próxima vez que ese sentimiento te invada,
En lugar de desesperarte, susurra una pequeña oración: gracias Señor por este vacío que solo tú puedes llenar. Gracias por este cansancio que me lleva a buscar el descanso solo en ti. Este cambio de perspectiva es el inicio de una profunda transformación espiritual. Es el primer paso para descubrir los otros tesoros que Dios ha escondido en tu vida y en tu hogar. Has abierto la primera puerta, pero esta primera señal, este reconocimiento del vacío, es solo el umbral, es la preparación del terreno. Lo que Santa Teresa nos revela a continuación es aún más profundo y a menudo se esconde a plena vista, en el objeto más común y a veces más olvidado de tu hogar. ¿Estás listo para descubrirlo? No te atrevas a apartarte, porque este segundo tesoro espiritual, esta segunda señal de que tu casa es un lugar bendecido, puede cambiar la forma en que ves tu vida, tus luchas y tu fe para siempre. La clave podría estar colgada en tu pared, o guardada en un cajón ahora mismo. En el capítulo anterior, descubrimos juntos una verdad paradójica y profunda, que nuestro cansancio y nuestro vacío interior no son un signo del abandono de Dios, sino la primera y más clara señal de su llamada, una bendición que nos invita a buscar en Él nuestro verdadero descanso. Es el espacio sagrado que preparamos en nuestra alma para que Él pueda entrar. Pero una vez que hemos reconocido esta necesidad, ¿hacia dónde dirigimos nuestra mirada? ¿Dónde encontramos el rostro de aquel que puede llenar ese vacío? La respuesta nos enseña Santa Teresa, a menudo ya está en nuestro hogar, colgada en una pared, sobre una puerta o descansando en una mesita de noche. La segunda cosa que, si la tienes en casa, te confirma como una persona inmensamente bendecida, es un crucifijo, o una imagen sagrada de nuestro Señor Jesucristo. Y no me refiero a tenerla como un simple adorno, como una pieza de arte o una reliquia cultural. Me refiero a tenerla como lo que realmente es: un portal, un punto de encuentro, un espejo silencioso que refleja las verdades más importantes de nuestra existencia. Muchos cuelgan una cruz por tradición, por costumbre familiar, y sus ojos pasan sobre ella 100 veces al día sin verla realmente. Hoy te invito a verla por primera vez. Ese crucifijo que quizás tienes en tu sala de estar, o en tu dormitorio, es infinitamente más que un trozo de madera o metal. Es un resumen de toda la teología, un grito de amor eterno congelado en el tiempo. Es el poder de Dios, como nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, 1 Corintios 1:18. Para el mundo, la cruz es un símbolo de derrota, de tortura, de fracaso. Es locura. Pero para nosotros, los que hemos sido llamados a la fe, es el epicentro de nuestra salvación, el trono desde el cual Cristo reina sobre el pecado y la muerte. Tenerlo en casa es tener un recordatorio constante y silencioso de 4 verdades fundamentales que nuestra alma necesita escuchar cada día. La primera verdad que este espejo silencioso nos refleja es la gravedad de nuestro pecado. En nuestra cultura, que busca diluir la responsabilidad y llamar al mal por nombres más suaves, es fácil olvidar qué es realmente el pecado. Mirar a Cristo crucificado es la lección más clara. Nos muestra que nuestros egoísmos, nuestras mentiras, nuestra soberbia, nuestra falta de caridad, no son pequeñas fallas. Tienen un peso, tienen una consecuencia tan terrible que fue necesario que el mismo Hijo de Dios se hiciera hombre y muriera de esa manera para repararlas. No es una imagen para inducir culpa paralizante, sino para provocar un arrepentimiento sincero. Es una llamada a la conversión, a tomar conciencia de que nuestras acciones importan y a buscar el sacramento de la reconciliación con un corazón verdaderamente contrito. La segunda verdad, y quizás la más consoladora, es la inmensidad del amor de Dios. Al mismo tiempo que la cruz nos muestra la fealdad de nuestro pecado, nos grita con una fuerza abrumadora la belleza de la misericordia divina. San Juan nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Juan 3:16. El crucifijo no es un monumento al odio humano, sino al amor divino. Cada herida en su cuerpo es como una boca que nos dice: te amo hasta este punto. Te amo a pesar de tus fallas. Te amo sin condiciones. Cuando te sientas indigno,
cuando pienses que tus pecados son demasiado grandes para ser perdonados, cuando la voz del acusador susurre en tu oído que no mereces el amor de Dios, levanta tu mirada a la cruz. Ahí está la prueba irrefutable de que miente. Dios no esperó a que fuéramos perfectos para amarnos, nos amó y se entregó por nosotros cuando aún éramos pecadores, como nos recuerda San Pablo en Romanos 5, y tu crucifijo es una carta de amor personal de Dios para ti. La tercera verdad que este espejo nos revela, es el sentido del sufrimiento. Esta es quizás una de las luchas más grandes para el creyente. ¿Por qué permite Dios el dolor, la enfermedad, la pérdida? El crucifijo no elimina el sufrimiento, pero le da un nuevo significado. Nos muestra que Dios no nos observa desde una distancia segura y celestial, ajeno a nuestras penas. En Cristo, Él mismo ha entrado en el abismo del dolor humano. Ha conocido la traición, el abandono, el dolor físico y la angustia mortal. Por lo tanto, cuando sufrimos, no estamos solos. Nuestro dolor, unido al suyo, adquiere un valor redentor. Santa Teresa de Ávila, que experimentó grandes sufrimientos físicos y espirituales, encontró un inmenso consuelo en la contemplación de Cristo crucificado. Ella nos enseña a ponernos delante de Cristo, a conversar con Él, a compartir nuestras penas con aquel que las entiende perfectamente. Tu cruz personal, sea cual sea, puede ser unida a su cruz. Tu sufrimiento, que parece inútil y cruel, puede convertirse en oración, en ofrenda, en un medio de purificación y de gracia para ti y para el mundo. El crucifijo en tu pared te dice: yo estoy contigo en tu dolor, no lo desperdicies, únelo al mío, y lo transformaré. Finalmente, la cuarta verdad es la promesa de la victoria. La cruz no es la última palabra. La última palabra es la resurrección. Aunque el crucifijo representa el momento de la muerte, para el ojo de la fe, ya contiene la semilla de la vida nueva. Nos recuerda que después del Viernes Santo, siempre llega el domingo de resurrección. Después de la oscuridad, llega la luz. Después de la muerte, llega la vida eterna. Es una poderosa declaración de esperanza. En tus momentos de mayor desesperación, cuando sientas que tus problemas te crucifican, que la oscuridad es total, la cruz en tu hogar es un ancla. Es la promesa firme de que tus luchas no tienen la última palabra. Dios tiene la última palabra, y su palabra es vida, victoria y salvación. Por eso, en muchas representaciones, Cristo no está en la cruz como un derrotado, sino como un rey en su trono, con una serenidad que trasciende el dolor, porque ya ve la victoria que está por venir. Santa Teresa fue una gran promotora de lo que llamamos oración mental, que no es otra cosa que un trato de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama, y para ello, recomendaba encarecidamente usar una imagen de Cristo. Ella decía que si no podía tenerlo presente en su mente, miraba una imagen, no para adorar el objeto, sino para que ese objeto encendiera el amor en su corazón y elevara su mente hacia la persona que representa. El crucifijo es el punto de enfoque perfecto para esta práctica. Te invito a hacer un pequeño ejercicio espiritual esta semana. Cada día, solo por un minuto, párate, o siéntate frente al crucifijo que tienes en casa. No digas nada, solo mira. Mira sus manos, que bendijeron a los niños y sanaron a los enfermos, ahora traspasadas por clavos. Mira sus pies, que caminaron por los polvorientos caminos de Galilea para buscarte, ahora inmovilizados. Mira su costado, abierto por la lanza, del cual brotó sangre y agua, símbolos del bautismo y la Eucaristía, la fuente de la vida de la Iglesia. Mira su cabeza, coronada de espinas, el que es Rey de Reyes, y mientras miras, simplemente deja que tu corazón hable con él. Dile: Señor, gracias por amarme así. Señor, perdona mis pecados que te causaron esto. Señor, te ofrezco mi sufrimiento de hoy. Señor, confío en tu victoria. Un hombre llamado Marcos nos compartió su testimonio. Había heredado de su abuela un pequeño crucifijo de olivo que siempre había estado en un cajón. Para él, era solo un recuerdo sentimental, pero después de perder su trabajo y caer en una profunda ansiedad sobre el futuro,
escuchó una enseñanza similar a esta. Desempolvó el crucifijo y lo puso en su mesita de noche. Cada mañana, antes de que el pánico por el día que comenzaba lo invadiera, lo tomaba en sus manos por un momento. No rezaba oraciones largas, simplemente lo miraba y decía: Señor, si tú venciste a la muerte, puedes ayudarme a vencer este día. Contaba que, poco a poco, algo cambió. La ansiedad no desapareció mágicamente, pero ya no tenía el control. Sentía una extraña fortaleza, una paz que no venía de sus circunstancias, sino de ese silencioso encuentro diario con el amor crucificado. Ese objeto olvidado se convirtió en su ancla, su fuente de poder. Si tienes un crucifijo en casa, no tienes un adorno, tienes una central eléctrica espiritual, tienes un arma contra la desesperación, tienes un libro abierto que te enseña las verdades más importantes de la fe sin decir una sola palabra. Tienes la prueba tangible del amor más grande que jamás ha existido. Eres, sin duda, una persona bendecida. Has reconocido tu vacío, y ahora tienes ante tus ojos el rostro de aquel que lo llena. Hemos visto la bendición en nuestro vacío interior y en la imagen sagrada de Cristo que nos recuerda su amor y sacrificio. Pero la tercera señal de la presencia de Dios en tu hogar no es algo que necesariamente miras en una pared, sino algo que tocas y usas cada día, a menudo sin darte cuenta de su poder sacramental. Es un objeto tan humilde y tan común, que su verdadera fuerza espiritual ha sido olvidada por la mayoría. ¿Sabes de qué hablo? La respuesta podría sorprenderte y abrirá tus ojos a una fuente de gracia y protección que ya posees y que, probablemente no estás aprovechando en toda su plenitud. Continúa conmigo, porque este secreto está tejido en la trama misma de nuestra fe católica. Hemos viajado desde el reconocimiento de nuestro vacío sagrado, esa sed de Dios que nos prueba que estamos vivos espiritualmente, hasta la contemplación del crucifijo, ese espejo silencioso que nos refleja el amor infinito de Dios y el sentido redentor de nuestro sufrimiento. Hemos aprendido a ver más allá de lo aparente, a encontrar lo sagrado en lo que ya poseemos. Pero la revelación de la sabiduría de Santa Teresa no se detiene aquí. La tercera señal de que tu hogar ha sido bendecido, la tercera cosa que, si la tienes, te confirma como un receptor de la gracia divina, es algo tan humilde, tan accesible y a la vez, tan potentemente espiritual que a menudo subestimamos su poder. Como te anticipé, no es algo que cuelga de una pared, sino algo que puedes tocar, sentir y usar. Es el agua bendita, sí, esa pequeña botella de agua que quizás recogiste de tu parroquia y ahora descansa en algún estante. Ese no es un simple recuerdo, es un arsenal espiritual, es una de las herramientas más poderosas que la Santa Madre Iglesia, en su sabiduría milenaria, nos ha dado para nuestra protección y santificación diaria. Para entender el poder del agua bendita, primero debemos comprender qué es un sacramental. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que los sacramentales son signos sagrados instituidos por la Iglesia, cuyo fin es preparar a los hombres para recibir el fruto de los sacramentos y santificar las diversas circunstancias de la vida. A diferencia de los 7 sacramentos que fueron instituidos por Cristo mismo, y que confieren la gracia por su propia acción, los sacramentales actúan por el poder de la oración de la Iglesia. Cuando un sacerdote bendice el agua, invocando la intercesión de los santos y el poder del Espíritu Santo, esa agua queda impregnada de una bendición especial, se convierte en un vehículo de la gracia, en un escudo contra el mal, y en un recordatorio tangible de nuestro propio bautismo. En las aguas del bautismo, fuimos lavados del pecado original, y nos convertimos en hijos de Dios. Cada vez que usamos el agua bendita con fe, estamos renovando esas promesas bautismales. Estamos declarando nuestra identidad como hijos de la luz y renunciando a la oscuridad. Y aquí es donde la enseñanza de Santa Teresa de Ávila se vuelve sorprendentemente práctica y directa. La gran mística, la doctora de la oración, no dudaba en recurrir a esta humilde herramienta. En su autobiografía, en el capítulo 31 del Libro de la Vida,
Ella narra con detalle sus luchas contra las tentaciones y las presencias demoníacas. Y escuchen bien lo que ella misma escribió: muchas veces tengo experiencia que no hay cosa de que huyan más los demonios para no tornar, que del agua bendita. De la cruz también huyen, mas tornan. ¡Qué revelación tan impactante! La santa nos dice que en su propia y vasta experiencia espiritual, el agua bendita era un arma definitiva. El demonio, que es el padre de la mentira y el espíritu del orgullo, no puede soportar este símbolo de la pureza, la humildad y el poder de la Iglesia. No puede soportar este recordatorio del bautismo, que nos arrancó de su dominio. Por lo tanto, tener agua bendita en casa no es una superstición, es un acto de fe inteligente, fundamentado en la experiencia de los más grandes santos. El simbolismo del agua recorre toda la Sagrada Escritura. En el Génesis, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas en la creación. El agua del diluvio purificó la tierra de su maldad. Moisés partió las aguas del Mar Rojo, para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y lo más importante, Jesús le dice a Nicodemo, que el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua purifica, da vida, libera, renueva. Cuando el sacerdote bendice el agua, a menudo añade sal bendita, otro poderoso sacramental. La sal en la Biblia preserva de la corrupción y da sabor. Jesús nos llamó la sal de la tierra. Así el agua bendita se convierte en un doble símbolo de purificación y preservación contra la corrupción espiritual, contra la influencia del mal en nuestros hogares. Es una forma de extender la bendición de la misa, el corazón de la vida de la Iglesia, a las cuatro paredes de nuestro hogar, convirtiéndolo verdaderamente en una iglesia doméstica. Entonces, ¿cómo usamos este tesoro espiritual? De formas muy sencillas pero profundas. La primera y más fundamental, es tener una pequeña fuente de agua bendita cerca de la puerta de entrada. Así, al salir de casa por la mañana, y al regresar por la noche, puedes hacer la señal de la cruz en tu frente, mojando tu dedo en el agua. Este simple gesto, hecho con fe, te consagra el día a Dios y te limpia de las negatividades del mundo al volver. Al salir, pides la protección de Dios para el viaje que emprendes. Al entrar, te colocas de nuevo bajo el manto sagrado de tu hogar bendecido. Es un umbral espiritual, que cruzas conscientemente. Otra práctica hermosísima es bendecir a tus hijos antes de que se duerman. Acercarte a su cama, trazar la señal de la cruz en su frente con agua bendita, y susurrar una pequeña oración como que Dios te bendiga y te guarde, es un acto de amor paternal y espiritual inmenso. Los estás cubriendo con la protección de la Iglesia mientras duermen, en sus momentos de mayor vulnerabilidad. También puedes usarla para bendecir tu hogar. Si sientes una atmósfera pesada en una habitación, si ha habido una discusión fuerte, si hay miedo o ansiedad, puedes caminar por la casa rociando suavemente el agua bendita, especialmente en las esquinas de las habitaciones, mientras rezas una oración como el Padre Nuestro o el Ave María. Puedes decir simplemente, en el nombre de Jesús, que toda oscuridad se aleje de este lugar, y que la paz de Cristo reine aquí. No es magia, es fe en acción, es invitar activamente a la presencia de Dios a purificar tu entorno. Es ejercer la autoridad que tienes como bautizado sobre tu hogar. Recuerdo a una familia, los García, que estaban pasando por un momento terrible. Su hijo adolescente se había vuelto rebelde y hostil, y la atmósfera en casa era de una tensión constante. Se sentían impotentes. Su párroco les aconsejó que no dejaran de rezar el rosario en familia, pero también que colocaran agua bendita en la entrada y la usaran. La madre, con gran fe, comenzó a hacerlo cada día. Bendecía la puerta, la habitación de su hijo cuando él no estaba, la comida que preparaba. Ella nos contó que el cambio no fue de la noche a la mañana, pero fue real. La pesadez en el aire comenzó a disiparse. Las discusiones disminuyeron en intensidad. Su hijo, aunque todavía con sus luchas, comenzó a mostrar pequeñas señales de apertura. Ella estaba convencida de que el uso constante y fiel del agua bendita había roto una cadena de negatividad espiritual en su familia. Si no tienes agua bendita en casa,
Te animo a que vayas a tu parroquia este domingo. Usualmente hay un gran recipiente de donde los fieles pueden tomar libremente. Lleva una pequeña botella limpia y llénala. No te sientas cohibido, es tu derecho como católico, es un tesoro que la Iglesia te ofrece, y cuando la tengas, no la dejes olvidada, úsala con fe, con confianza, recordando las palabras y la experiencia de la gran Santa Teresa de Ávila. Explícales a tus hijos lo que es y por qué la usan. Conviértela en una parte viva de la espiritualidad de tu familia, porque tener agua bendita en casa y usarla es mucho más que una tradición, es una declaración de fe, es decir, esta casa pertenece a Cristo. Este hogar está bajo la protección de la Santísima Trinidad. Aquí, el mal no tiene poder. Si tienes este humilde recipiente con agua en tu hogar, tienes una fuente de gracia, un escudo de protección, una conexión directa con el poder de la Iglesia. Eres ciertamente muy bendecido. Hemos encontrado a Dios en nuestro vacío interior, en el rostro de su Hijo crucificado y en el poder purificador del agua bendita. Hemos abordado las bendiciones que se manifiestan como estados del alma y como objetos sagrados, pero la cuarta bendición que nos revela Santa Teresa no es un objeto que puedas sostener, sino una luz que debes encender. Es una práctica, una acción, tan poderosa que tiene la capacidad de consagrar el tiempo y el espacio, de expulsar la oscuridad espiritual de tu hogar y de tu familia. Sin embargo, es trágicamente descuidada en el ajetreo del mundo moderno. ¿Estás preparado para encender esta llama de protección divina en tu casa? Lo que te revelaré a continuación es un pilar fundamental de la vida familiar cristiana que Santa Teresa y todos los santos consideraban absolutamente innegociable. No te muevas, porque esta clave puede ser la que le falta a tu hogar para convertirse en un verdadero faro de luz. Hemos descendido a las profundidades de nuestra alma para encontrar la bendición del vacío. Hemos levantado la mirada al crucifijo para contemplar el amor que redime. Hemos tomado en nuestras manos el agua bendita para reclamar el poder de nuestro bautismo y la protección de la Iglesia. Cada uno de estos tesoros son señales claras de la presencia de Dios. Pero ahora llegamos a una bendición que no es un estado del alma ni un objeto, sino una acción vital, una llama que estamos llamados a encender cada día en el corazón de nuestro hogar. La cuarta cosa que, si la tienes en tu casa, demuestra que eres inmensamente bendecido, es la práctica de la oración en familia. No hablo de una oración ocasional o de una bendición apurada antes de comer, hablo del acto consciente y perseverante de reunir a la familia, aunque sea por unos minutos, para hablar con Dios juntos. Santa Teresa, maestra de la oración íntima y personal, entendía que esta amistad con Dios no era solo para el claustro o para el individuo aislado, sino que debía ser el centro ardiente de la comunidad más básica y fundamental, la familia. El mundo moderno parece conspirar contra este pilar de la fe. Las agendas están repletas, las pantallas compiten por la atención de nuestros hijos y de nosotros mismos, y el cansancio al final del día nos empuja hacia el silencio individualista en lugar de la comunión espiritual. Es fácil justificar la falta de oración familiar. No tenemos tiempo, los niños no se concentran, mi cónyuge no es tan devoto, se siente forzado, pero estas son precisamente las excusas que el enemigo de nuestras almas quiere que creamos, porque él sabe, con una certeza que a nosotros a veces nos falta, el poder inmenso que se desata cuando una familia se arrodilla junta. Jesús mismo nos hizo una promesa extraordinaria y vinculante en el Evangelio de Mateo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18 y 20 et. Piensa en esto por un momento. No es una metáfora, es una promesa literal de Cristo. Cuando tú, tu cónyuge y tus hijos se reúnen para rezar, Jesús mismo se hace presente de una manera especial en tu sala de estar, en tu dormitorio, en el corazón de tu hogar. Tu casa se convierte en ese momento, en un lugar sagrado, en un portal donde el cielo y la tierra se tocan. ¿Puede haber una bendición más grande que tener a Jesús como un invitado habitual en tu hogar? La Sagrada Familia de Nazaret es nuestro modelo. ¿Cómo imaginamos su vida diaria? Sin duda, una vida de trabajo y de quehaceres, pero impregnada de oración.
Las oraciones judías que marcaban el día, los salmos cantados, la escucha de la palabra. San José y la Virgen María no solo criaron al Hijo de Dios, crearon un ambiente donde la comunicación con el Padre era tan natural como respirar. Esto es lo que la Iglesia llama la Iglesia doméstica. El Concilio Vaticano II y el Catecismo nos recuerdan que la familia es la primera escuela de la fe, el lugar donde los hijos aprenden, a través del ejemplo de sus padres, a conocer y amar a Dios. Si los niños ven que la oración es una prioridad para sus padres, no solo algo que se hace en la misa del domingo, sino una parte integral de la vida en el hogar, aprenderán que la fe es real, que es importante, que es la fuente de la fuerza y el amor de su familia. Encender esta llama de la oración familiar es encender un faro que los guiará por el resto de sus vidas, incluso cuando las tormentas de la duda y la tentación los azoten. Pero, ¿cómo empezamos? Aquí es donde muchos se sienten abrumados. La clave, como en todo en la vida espiritual, es empezar con poco y ser constante. No intentes pasar de cero a rezar el rosario completo con las letanías cada noche. Eso puede llevar al fracaso y a la frustración. Comienza con humildad. ¿Qué tal si esta noche, solo esta noche, reúnes a tu familia por 3 minutos antes de dormir? Pueden simplemente dar gracias por 3 cosas buenas que pasaron en el día. O pueden rezar juntos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria, pidiendo por las intenciones de cada uno. O pueden leer un solo versículo del Evangelio del día y comentarlo brevemente. La forma es menos importante que el hecho de hacerlo. La perseverancia es la clave. Santa Teresa insistía en la determinación de no abandonar nunca la oración, aunque se sienta seca, aunque parezca que no pasa nada. Ella sabía que la oración no es principalmente para sentir cosas bonitas, sino para mostrarle a Dios nuestro amor y fidelidad. Y Dios siempre honra esa fidelidad. Si estas enseñanzas están tocando tu corazón y sientes el llamado a profundizar en tu fe, te invito a que te suscribas a nuestro canal, Caminando con Dios, y actives la campanita. Cada semana compartimos revelaciones como esta para fortalecer tu alma y proteger a tu familia. No camines solo en tu fe. Únete a nuestra comunidad de miles de creyentes que buscan vivir su fe de una manera más profunda y auténtica. Hazlo ahora, para no perderte ninguna guía espiritual. Quizás el rezo del Santo Rosario en familia te parezca un objetivo lejano. Pero, ¿qué tal si empiezas con un solo misterio? Un Padre Nuestro y 10 Ave Marías. Tarda menos de 5 minutos. Mientras lo rezan, están meditando en la vida de Jesús y de María. Están invitando a la Santísima Virgen, la Reina de la Familia, a entrar en su hogar y a interceder por ustedes. No hay nudo, por más apretado que esté, que la oración del rosario en familia no pueda desatar. He conocido a familias al borde de la ruptura, con hijos en caminos de perdición, que tomaron la decisión heroica de comenzar a rezar el rosario juntos cada día. Y han visto milagros. No milagros espectaculares y repentinos, sino el milagro lento y constante de la paz que regresa, de los corazones que se ablandan, de la comunicación que se restaura. La oración familiar es el cemento que une los ladrillos de la familia. Sin ella, la estructura, por muy bonita que parezca por fuera, corre el riesgo de derrumbarse ante la primera tormenta. Conozco el caso de la familia de Sofía y Carlos. Tenían 2 hijos adolescentes y la casa se había convertido en un campo de batalla. Las puertas se cerraban de golpe, las conversaciones eran monosílabos y la tecnología había aislado a cada uno en su propio mundo. Sofía, desesperada, decidió actuar. Una noche, con mucho nerviosismo, les pidió a todos que se sentaran en el salón solo por 5 minutos. La resistencia fue enorme. Hubo quejas, ojos en blanco. Ella simplemente les pidió que escucharan mientras leía el Evangelio del día. Al terminar, dijo una breve oración de gracias y les dio las buenas noches. Lo hizo a la noche siguiente, y a la siguiente. Durante semanas, sintió que hablaba a una pared de piedra. Estuvo a punto de rendirse muchas veces, pero perseveró, recordando la determinación de Santa Teresa. Un día después de la lectura, su hijo menor, el más reacio, dijo en voz baja: «¿Podemos rezar por la abuela? No se siente bien».
Fue como si una pequeña grieta se abriera en el muro. Esa noche, rezaron un Ave María por la abuela. Poco a poco, la oración se convirtió en una rutina. A veces era torpe, a veces había distracciones, pero era su momento. Se convirtió en la única parte del día en que las pantallas se apagaban y los corazones se abrían, aunque fuera un poco. La paz comenzó a regresar a su hogar, no porque los problemas desaparecieran, sino porque ahora tenían un lugar y un momento para ponerlos juntos a los pies de Jesús. Esa familia fue bendecida no el día que la paz volvió, sino el día que Sofía, con valentía, encendió esa pequeña llama en medio de la oscuridad. Si en tu casa se reza, aunque sea de la forma más humilde, has sido bendecido. Si hay un intento, una lucha, un deseo de unir a la familia en oración, estás bajo la gracia de Dios. No te desanimes por la imperfección. Dios no busca familias perfectas, busca familias que lo intenten. Cada oración familiar es una victoria contra las fuerzas de la división. Es un acto de fe que fortalece tu hogar y lo convierte en un bastión de luz en un mundo que a menudo parece oscuro. Hemos aprendido a preparar nuestra alma en el vacío, a mirar la cruz para encontrar el amor, a usar los sacramentales para nuestra protección y a encender la llama de la oración para unir a nuestra familia. Cada paso nos ha acercado más a la morada de Dios en nuestro hogar. Pero la quinta y última bendición es la más íntima y fundamental de todas. No es un objeto que puedas sostener, ni siquiera una acción en grupo. Es una disposición del corazón, un secreto que Santa Teresa guardaba como la llave maestra para entrar en el castillo interior. Es la única cosa que garantiza que todas las demás bendiciones den su fruto verdadero. ¿Estás listo para recibir la llave final que abre la puerta a la paz duradera? No te pierdas nuestra conclusión, porque este último secreto lo cambia todo. Hemos recorrido un camino espiritual profundo. Hemos descubierto que el anhelo en nuestro corazón, el crucifijo en nuestra pared, el agua bendita en nuestro estante y la llama de la oración en nuestra familia, son 4 señales inequívocas de que la bendición de Dios ya reside en nuestro hogar. Son tesoros de un valor incalculable. Pero incluso si tuvieras todos estos elementos, podrían quedarse en meros rituales o decoraciones si falta la pieza final, la llave maestra que activa su poder y abre de par en par las puertas del alma a la gracia de Dios. La quinta y última cosa que, según la profunda sabiduría de Santa Teresa, te confirma como una persona verdaderamente bendecida no es algo que tienes, sino algo que eres. Es una disposición del corazón, una virtud que es el fundamento de toda la vida espiritual, la humildad y la confianza absoluta en Dios. Sin esta llave, el castillo interior de nuestra alma permanece cerrado desde dentro. Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, definió la humildad de una manera sencilla y revolucionaria. Humildad es andar en verdad. ¿Y cuál es la verdad más fundamental de nuestra existencia? Es doble. Primero, la verdad sobre nosotros mismos, que sin Dios, no somos nada y no podemos nada. Somos criaturas, no el Creador. Somos frágiles, limitados y pecadores, necesitados de una misericordia que no merecemos. Y segundo, la verdad sobre Dios, que Él es todo. Es el amor infinito, la misericordia insondable, la providencia perfecta, el poder absoluto. Vivir en humildad es simplemente aceptar esta doble realidad y actuar en consecuencia. Es dejar de confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestra inteligencia, en nuestros planes, y empezar a apoyarnos completamente en Él. Es la actitud del publicano en la parábola de Jesús, que, sin atreverse a levantar los ojos al cielo, se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de este pecador». Lucas 18:13 y tú. Esa humildad le abrió las puertas del cielo, mientras que el orgullo del fariseo, que confiaba en sus propios méritos, lo dejó espiritualmente vacío. Esta humildad es la que da sentido a las otras 4 bendiciones. Sin humildad, nuestro vacío espiritual no nos lleva a Dios, sino a la desesperación o al cinismo. Sin humildad, miramos el crucifijo no con gratitud, sino con orgullo, pensando que podemos ganarnos la salvación por nuestros propios medios. Sin humildad,
Usamos el agua bendita no como un sacramental de la Iglesia, sino como un amuleto supersticioso. Sin humildad, nuestra oración familiar se convierte en una actuación para que los demás nos vean, en lugar de un encuentro sincero con nuestro Padre. La humildad es el suelo fértil. Sin él, ninguna semilla de la gracia puede crecer. Por eso, si en tu corazón existe una pequeña semilla de verdadera humildad, si hay momentos en los que reconoces tu total dependencia de Dios y te abandonas a su voluntad, eres inmensamente bendecido. Esa es la disposición que Dios más valora. Y esta humildad florece naturalmente en confianza. Una confianza audaz, total, a veces irracional para los ojos del mundo. Es la confianza del niño que se arroja a los brazos de su padre, sabiendo con certeza que será sostenido. Santa Teresa vivió esto en grado heroico. A pesar de sus enfermedades, de las persecuciones y de las dificultades para fundar conventos, su lema era una expresión de esta confianza absoluta. Su famosa frase, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. No es un simple poema bonito, es un manifiesto de confianza, es la oración de un alma que ha puesto todo su ser, su presente y su futuro, en las manos de Dios. Tener esta confianza, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, es tener la quinta y más grande bendición. Es vivir en la paz que el mundo no puede dar. Es saber que, pase lo que pase, estás en las manos de un Padre que te ama infinitamente y que todo lo ordena para tu bien, como nos asegura San Pablo. Si has llegado hasta aquí y sientes en tu espíritu el deseo ardiente de aplicar estas verdades, escribe en los comentarios: voy a transformar mi oración como un acto de compromiso contigo mismo y con Dios. Declara tu intención de no dejar que este mensaje sea uno más, sino el comienzo de un cambio real en tu vida espiritual. Ahora, para concluir, recapitulemos los tesoros que hemos descubierto. Has sido bendecido si sientes un vacío que te empuja a buscar a Dios. Has sido bendecido si tienes un crucifijo que te recuerda su amor sacrificial. Has sido bendecido si posees el agua bendita que te protege y santifica. Has sido bendecido si enciendes la llama de la oración en tu familia. Y sobre todo, has sido bendecido si cultivas en tu corazón la humildad y la confianza, que son la llave maestra de la vida interior. Para ayudarte a hacer esto práctico, te ofrezco una práctica espiritual accionable, que puedes adoptar desde esta misma noche. Son 3 palabras que resumen la espiritualidad teresiana, y que puedes susurrar a Dios antes de dormir. Gracias, perdón, confío. Primero, gracias. Agradece a Dios no solo por lo bueno, sino también por las dificultades que te han hecho crecer. Segundo, perdón. Pide perdón por tus faltas, por tus dudas, por tu falta de confianza. Reconoce humildemente tu necesidad de su misericordia. Y tercero, confío. Entrega tus preocupaciones, tus miedos, tu futuro, en sus manos. Abandónate a su voluntad con la certeza de que su plan es perfecto. Gracias, perdón, confío. Una oración de 3 palabras que puede transformar tu vida. Y ahora, te pido 3 cosas finales. Primero, comenta. Escribe en los comentarios cómo esta enseñanza tocó tu corazón, y cuál de estas 5 bendiciones te diste cuenta de que ya tenías en tu casa, sin apreciarla del todo. Tu testimonio puede inspirar a otros. Segundo, comparte. Si este mensaje te ha dado esperanza, no te la guardes. Compártelo ahora mismo en tus redes sociales, por WhatsApp, con esa persona que sabes que necesita escuchar que Dios no la ha abandonado, y que su hogar ya es un lugar sagrado. Y tercero, si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Al suscribirte al canal Caminando con Dios, recibirás semanalmente enseñanzas exclusivas que transformarán tu vida espiritual, trayendo paz, protección y una fe más fuerte. Únete a una comunidad de miles que viven la mensaje de Dios y no pierdas la oportunidad de crecer en la gracia de Dios. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna revelación que alimente tu alma. Que la Santísima Virgen María, Reina del Carmelo, y la poderosa intercesión de Santa Teresa de Ávila te guíen,
te protejan y te lleven siempre a la morada celestial en el castillo interior de tu alma. Amén.